Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y cosas buenas. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Y la verdad, estoy temblando un poquito porque el tema que vamos a tocar hoy es candente. Ya lo vieron en el título, ¿verdad? Exacto, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y no solo vamos a hablar, vamos a desglosar esa frase que a todos nos tiene con el corazón en un puño. Hande Erçel confirma su amor por Kerem Bürsin. ¡Ay, ay, ay! Así que prepárense porque hoy nos vamos a sumergir en este universo de amor, romance, rumores y por supuesto, muchísima información. Vamos a explorar a fondo qué es lo que está pasando realmente entre Hande y Kerem. ¿Es amor verdadero? ¿Es solo un rumor? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Ya les adelanto, vamos a analizar fotos, declaraciones, publicaciones en redes sociales y todo lo que nos dé pistas sobre esta relación que honestamente nos tiene a todos fascinados. Y antes de que empecemos a destripar todo esto, quiero pedirles algo muy importante. Si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ni un solo vídeo. Van a estar al día con todas las noticias de sus artistas favoritos, tendencias de la farándula y mucho más. Además, al suscribirse, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido que les guste y que les interese. Así que, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribirse ahora mismo. Y activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Ya saben, estoy contando con ustedes. Bueno, ahora sí arrancamos con el tema principal. Prepárense para el chismecito bueno. Como les decía, el título lo deja bastante claro, Hande Erçel ha confirmado su amor por Kerem Bürsin. Pero espera un momento. Realmente lo ha confirmado de manera explícita y oficial. La verdad es que las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. En el mundo de la farándula, y especialmente en el mundo de las celebridades turcas, las confirmaciones directas son bastante raras. Normalmente los detalles y las noticias se van filtrando poco a poco a través de indirectas, fotos, declaraciones ambiguas, o incluso por los comentarios en las redes sociales de otros famosos. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar que Hande ha confirmado su amor por Kerem? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la investigación y el análisis. Vamos a repasar juntos algunos de los momentos clave que han alimentado los rumores y han hecho que muchos fans crean firmemente en esta relación. Empecemos por el principio, la serie Love is in the Air. Esta serie turca que conquistó corazones en todo el mundo, fue la chispa que encendió la llama entre Hande y Kerem. Durante el rodaje se especuló muchísimo sobre una posible relación entre los dos actores. Y seamos honestos, era difícil no ver la química entre ellos. Era palpable. La forma en que se miraban, las bromas en el set, las fotos que se filtraban. Todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Pero en ese momento ni Hande ni Kerem confirmaron nada. Se limitaban a decir que se llevaban muy bien, que eran grandes amigos y que disfrutaban mucho trabajando juntos. La típica respuesta evasiva. Sin embargo, los fans, que son muy observadores y tienen buen ojo, no se rindieron y siguieron buscando pistas. Y vaya que las encontraron. La serie por sí sola era un caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. La trama, llena de romance, comedia y drama, reflejaba, de alguna manera, la conexión especial que se percibía entre los protagonistas, Serkan Bolat y Eda YLDZ. La intensidad de sus miradas, la ternura de sus gestos y la naturalidad con la que interactuaban en pantalla, eran prueba suficiente para que los fanáticos soñaran con que ese amor traspasara la ficción. Las redes sociales jugaron un papel fundamental en la difusión de estos rumores. Los fanáticos, ávidos de noticias y detalles sobre la vida de sus ídolos, crearon cuentas dedicadas a la pareja, donde compartían fotos, vídeos, análisis y teorías. Cada publicación, cada like, cada comentario alimentaba la esperanza de ver a Hande y Kerem juntos en la vida real. Se convirtió en una especie de juego, donde los fans se esforzaban por encontrar la prueba definitiva que confirmara su relación. Y luego, ¡boom! Llegaron las fotos. Fotos de Hande y Kerem juntos fuera del trabajo. Fotos tomadas en viajes, en eventos, en momentos cotidianos. Fotos donde se les veía muy cercanos, abrazados, riendo. Fotos que hablaban por sí solas.
¿Recuerdan esas fotos de las vacaciones en las Maldivas? Eran espectaculares. Playas paradisíacas, sol, arena y ellos dos disfrutando de la compañía del otro. ¿Qué más pruebas necesitábamos? Las Maldivas, un paraíso tropical de ensueño, se convirtió en el escenario perfecto para que Andy y Kerem demostraran al mundo que su relación iba más allá de la pantalla. Las imágenes de la pareja disfrutando de la playa, el sol y la compañía mutua, inundaron las redes sociales y confirmaron lo que muchos sospechaban. Eran fotos de ellos nadando juntos, tomados de la mano en paseos románticos y compartiendo momentos de complicidad. La química entre ellos era innegable, y los fanáticos no tardaron en celebrar la noticia. Pero como dije antes, las confirmaciones directas eran escasas. Las redes sociales, por otro lado, fueron un gran aliado de los rumores. Ambos actores solían publicar mensajes y fotos que podían ser interpretados de múltiples maneras. Mensajes llenos de cariño, emojis de corazón, fotos con descripciones que dejaban entrever una complicidad especial. Y por supuesto los comentarios de los fans, que no hacían más que alimentar la ilusión y el debate. El uso estratégico de las redes sociales, por parte de Andy y Kerem, también contribuyó a mantener viva la llama de la especulación. Ambos artistas, conocidos por su discreción, publicaban fotos y mensajes que, si bien no confirmaban explícitamente su relación, sí dejaban entrever un vínculo especial. Un corazón aquí, una carita sonriente allá, un comentario elogioso, cada detalle era analizado y debatido por los fanáticos, quienes buscaban cualquier señal que confirmara sus sospechas. Las publicaciones de Kerem, a menudo acompañadas de poemas y reflexiones, sugerían una profunda conexión emocional con Andy. Por su parte, Andy, conocida por su elegancia y sencillez, compartía imágenes de sus actividades cotidianas, algunas de ellas capturadas en compañía de Kerem. Estas fotos, aunque no fueran explícitas sobre su relación, revelaban una cercanía y una complicidad que iba más allá de la amistad. Ahora bien, ¿dónde entra en juego la confirmación que mencionamos al principio? Aquí es donde la cosa se pone interesante. A veces la confirmación no llega de la boca de los protagonistas, sino de fuentes cercanas. Y en el caso de Andy y Kerem, hemos tenido algunos indicios que nos hacen pensar que sí, efectivamente hay amor. Por ejemplo, hemos visto fotos de Andy y Kerem con sus familias. Las familias. Eso es un paso muy importante. Si presentas a tu pareja a tu familia, significa que la cosa va en serio. La reunión con las familias de ambos actores fue un hito importante en su relación. Las imágenes de Andy compartiendo momentos con la familia de Kerem, y viceversa, fueron interpretadas como una señal de que su relación era sólida y duradera. Este tipo de gestos, que implican una aceptación y un compromiso mutuo, reforzaron la idea de que Andy y Kerem estaban construyendo una relación seria. Además, hemos escuchado declaraciones de amigos cercanos a la pareja, que han dejado entrever que Andy y Kerem están muy enamorados y que su relación es muy sólida. Los testimonios de amigos y colegas de la pareja, aunque no fueran declaraciones directas, aportaron credibilidad a los rumores. Sus palabras, llenas de cariño y admiración por Andy y Kerem, reforzaron la idea de que su relación era auténtica y profunda. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las entrevistas. Aunque Andy y Kerem no han hablado abiertamente sobre su relación, han dejado escapar algunas frases que nos dan pistas. Frases como Kerem es una persona muy especial para mí o estoy muy feliz en este momento de mi vida, pueden significar muchas cosas. Y en este contexto, para los fans significan que hay amor. La evasión estratégica de preguntas directas por parte de Andy y Kerem también se convirtió en una forma sutil de confirmar su relación. En lugar de negar o confirmar, ambos actores optaban por respuestas ambiguas, que dejaban espacio para la interpretación. Esta táctica, aunque frustrante para algunos, permitía mantener el misterio y la expectación en torno a su relación. Recientemente, y aquí es donde se relaciona directamente con nuestro título, hemos visto algunas declaraciones que son un poco más directas. En una entrevista, a Andy le preguntaron directamente sobre Kerem. Y aunque no respondió con un rotundo sí, estoy enamorada, sus palabras fueron muy reveladoras. Dijo algo así como, quiero mucho a Kerem. Y esas palabras, amigos, son oro puro. Quiero mucho es una frase llena de significado. Implica cariño, respeto, afecto y quién sabe, tal vez algo más. Es una forma elegante de reconocer que existe algo especial entre ellos, sin tener que decir la palabra amor directamente.
Además, la forma en que Ande lo dijo, el tono de su voz, la expresión en su rostro. Todo transmitía una sensación de felicidad y complicidad. Y si sumamos esta declaración a todas las pistas que hemos recopilado a lo largo del tiempo, podemos concluir, con bastante certeza, que sí, Ande siente algo por Kerem, y que esa confirmación es, por lo menos, una señal de que su relación va viento en popa. Pero, ¿qué hace que esta pareja sea tan especial? ¿Por qué nos tienen a todos tan engancha? 2. Bueno, creo que hay varias razones. En primer lugar, la química entre ellos es innegable. Son dos personas muy atractivas con mucho talento, y que se complementan a la perfección. Se nota que se divierten juntos, que se apoyan y que se quieren. Eso es algo muy importante. En segundo lugar, Ande y Kerem son muy discretos. No son de esas parejas que lo comparten todo en las redes sociales, ni que están constantemente en el ojo público. Prefieren mantener su vida privada al margen de la fama, lo que, de alguna manera, los hace más auténticos y especiales. Y eso es algo que los fans valoramos mucho. Además, Ande y Kerem son dos personas con mucho éxito en sus carreras. Ande es una de las actrices más populares de Turquía, con una gran legión de seguidores en todo el mundo. Kerem también es un actor muy reconocido con una trayectoria impecable. Ambos son profesionales, talentosos y exitosos. Y eso es inspirador. Pero como en toda historia de amor, también existen algunos obstáculos. La distancia, por ejemplo. Kerem ha estado trabajando en diferentes proyectos en el extranjero, lo que ha hecho que la pareja tenga que pasar mucho tiempo separados. Pero a pesar de la distancia, parece que su amor es más fuerte que cualquier barrera. Se mantienen en contacto, se apoyan mutuamente y aprovechan cada oportunidad para estar juntos. El amor verdadero, amigos, lo puede todo. La distancia, un desafío común en las relaciones de larga distancia, no ha sido un impedimento para Ande y Kerem. Ambos actores, conscientes de sus responsabilidades profesionales, han sabido gestionar la distancia con madurez y compromiso. Aprovechan cada oportunidad para reunirse, ya sea en Turquía, en los países donde Kerem trabaja, o en lugares de encuentro neutrales. La confianza, el respeto y la comunicación han sido claves para mantener viva la llama de su amor, a pesar de la distancia. Y como siempre ocurre, la vida de Ande y Kerem está llena de rumores y especulaciones. Los medios de comunicación y los fans están constantemente buscando nuevas pistas, analizando cada foto y cada declaración. Y a veces, esos rumores pueden ser difíciles de manejar. Pero hasta ahora Ande y Kerem han sabido mantener la calma, ignorar los comentarios negativos y enfocarse en lo que realmente importa, su amor y su felicidad. La presión mediática y los rumores inevitables en la vida de las celebridades han sido gestionados con madurez por Ande y Kerem. Ambos actores, conscientes de las consecuencias de la fama, han optado por mantener una actitud discreta y reservada ante los medios de comunicación. Han aprendido a ignorar los comentarios negativos, a proteger su intimidad y a centrarse en lo que realmente importa, su relación y su felicidad. En resumen, la confirmación de Ande sobre su amor por Kerem no es una frase tajante y directa, sino más bien un conjunto de pistas y señales que juntas nos dan una imagen bastante clara de lo que está pasando. Las fotos, las declaraciones, los comentarios de amigos cercanos, y esa frase tan significativa de «quiero mucho a Kerem», todo apunta a que sí, hay amor entre ellos. Y honestamente nos encanta. Así que, ¿qué podemos esperar de esta pareja en el futuro? Bueno, lo único que podemos hacer es seguir disfrutando de su amor, apoyar su felicidad y desearles lo mejor. Porque al final del día, lo importante es que ellos sean felices. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado. Hemos desglosado a fondo el tema de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hemos analizado las pruebas, y hemos llegado a algunas conclusiones. Ya saben, esto es solo mi opinión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que Hande y Kerem están enamorados? ¿Tienen alguna otra pista que quieran compartir? Déjenmelo saber en los comentarios. La incertidumbre sobre el futuro de la relación de Hande y Kerem, inevitable en cualquier historia de amor, genera una gran expectación entre los fanáticos. Todos esperan con ansias el próximo paso de la pareja, ya sea un compromiso, un matrimonio, o simplemente una vida feliz y tranquila juntos. El apoyo y el cariño de sus seguidores son un factor importante en su relación. Muchas gracias por ver este vídeo.
Espero que hayan disfrutado de la información, el análisis y el chismecito. Me divertí muchísimo haciéndolo. Recuerden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido. Es muy importante para mí que se suscriban. Un abrazo gigante. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.